Buenos días, que el Señor les bendiga. Ah, Gracias a Dios, ¿verdad? Una vez más. Y una vez más, ¿verdad? Que el Señor me da para poder terminar, ¿verdad? Ya hoy con el video número, perdón, la enseñanza, ¿verdad? Sobre las iglesias que nombra el libro de Revelación o Apocalipsis, ¿verdad? En el capítulo 1, el capítulo 2 y capítulo 3 de Revelaciones o Apocalipsis. Recordemos, ¿verdad? Que son iglesias que existieron, ¿verdad? Eh, en el pasado, y estas iglesias, ¿verdad? Nosotros el Señor nos ha dado ejemplo para ver el caminar de estas iglesias, cuál era el error, ¿verdad? En que estaban y cómo terminarían, ¿verdad? Si uno seguía de esa manera. No está hablando sobre salvación, ¿verdad? Cuando el Señor se dirige a todas estas iglesias, porque así como vamos a ver, ¿verdad? Al final del versículo, en el versículo 19 en adelante vamos a ver, ¿verdad? Que esto es una exhortación para abrir sus ojos, ¿verdad? Espirituales, ¿verdad? Um, También para ánimo, ¿verdad? El Señor nos dice esto. Hemos hablado de 6 iglesias, ya hoy vamos a hablar de la última, ¿verdad? Que es la Odisea, y es donde nosotros nos encontramos ahorita, ¿verdad? Porque como dijimos antes, estas iglesias existieron, pero también nos habla el Señor en la manera espiritual sobre cómo la iglesia iba decayendo, ¿verdad? Y si ustedes se ponen a analizar, ¿verdad? Bueno, si no han visto esto es porque no sé, estamos ciegos entonces, ¿verdad? Porque si leemos todas las características de esta iglesia, es igualita a como nos encontramos en este momento, ¿verdad? Eh, También hablamos, ¿verdad? Sobre el candelero. Recordemos que el candelero es el que sostiene, ¿verdad? La candela y la luz, ¿verdad? La luz es la que está encima y es la que alumbra, ¿verdad? Es Jesucristo. Y cuando se habla de esto, ¿verdad? Es ser luz, luz al mundo, ser un ejemplo al mundo, ¿verdad? Sobre lo que es el Señor a través de la iglesia, ¿verdad? Yo he escuchado muchos comentarios de personas que no son conversas, no han creído en el Evangelio. Comentarios muy ciertos, y con vergüenza yo les doy la razón. Porque han habido situaciones, ¿verdad?, donde hay una persona necesitada, y porque no es una persona que no es conversa, no se le da la mano, no se le ayuda, ¿verdad? Y nos hemos trancado, ¿verdad? Ese sentir de la carne que es la religiosidad, ¿verdad? La religiosidad es muy peligrosa para el cristiano, ¿verdad? Porque endurece el corazón, eh, la persona se pone amargada, y sobre todo, ¿verdad? Egoísta, porque eh, la religiosidad no hace ver el sufrimiento de otra persona, ¿verdad? Muchas veces no entendemos esto sobre lo que pasamos. Muchas veces el Señor deja pasar muchas cosas, ¿verdad? Para que nosotros
tengamos tribulaciones y puede ser que el Señor nos prepara para, para poder ayudar a una persona que está pasando lo que nosotros experimentamos, ¿verdad? Y podernos unir, ¿verdad? Al sufrimiento de estas personas. Y de esa manera, ¿verdad? Nosotros podemos venir. Yo he estado en esta situación. El que me sostuvo fue el Señor. Y muchas maneras, ¿verdad? El Señor trabaja, ¿verdad? Y esto es lo que muchas de las iglesias, ¿verdad? Está pasando, ¿verdad? Porque eh, la religiosidad también atrae la idolatría, pues desde que mi pastor me dijo, mi pastor me enseña, ¿verdad? Todo eso es religiosidad. Y hay que tener mucho cuidado, ¿verdad? Porque la prioridad la damos más al hombre que al Señor. Y así es. Y eso hay que aceptarlo, ¿verdad? Porque muchas veces hacemos así. Mi pastor me dijo. Si el versículo dice aquí, ¿verdad? Misericordia quiero y no sacrificio. Y como que alguien te diga, mira, no toques esto, no hagas esto. Pero si en tu corazón humildemente lo quiere hacer, ¿verdad? Es para el Señor, no para el hombre. Pero siempre caemos en estos huecos, ¿verdad? Vamos a leer, ¿verdad? Todas las características de lo que esta iglesia está pasando, ¿verdad? Que es la Odisea. Y vamos a ir viendo, ¿verdad? Comparando a lo que dice la palabra del Señor, el por qué esta iglesia está muerta. ¿Mm? Hay muchas iglesias que tienen, ¿cómo les diría? Hay, comparado a los tiempos de antes, ¿verdad? Ah, la pobreza no la vemos como era antes. La pobreza no es como antes. Aunque muchos digan, ¿verdad? Sí, es que a veces no hay para comer, pero comparando la pobreza como era antes, eh, como el mundo vive ahora, es extremadamente rica. Lo que pasa es que o sea, hay mucha comida, hay mucha manera de hacer eh, dinero o aún, ¿verdad? Viviendo en casa, muchas veces no meditamos de que el Señor nos ha dado herramientas, ¿verdad? Sabiduría nos ha dado nuestras manos. Hay muchas maneras, ¿verdad? Eh, pero lo que pasa es que nosotros nos enfocamos más en que Dios tiene que hacer, o yo me merezco esto, o estoy esperando por algo. Pero no damos el paso, ¿verdad? O de hablar sinceramente, ¿verdad? De corazón, ¿qué podría hacer? Y muchos, ¿verdad? Muchas personas dicen, hay pobreza, hay esto y lo otro. Pero ¿saben cuál es lo más triste? Pobreza hay porque es culpa de nosotros. Es culpa de nosotros. Y esto es lo triste que el Señor va a demandar. Porque imagínense, ¿verdad? En este mundo como vivimos. Hay personas que tienen un hogar, casas inmensas de tantos cuartos. Bueno, aquí fue una experiencia eh, que yo paso aquí, ¿verdad? Sobre este lugar. Hay casas abandonadas que son como de 7 cuartos, donde nadie vive, ¿verdad? Y la gente que no tiene casa, los pobres, ¿verdad? Están tirados
en los puentes, pasan hambre. Y un lugar así, ¿verdad? Que es tan rico en trabajo, es prosperado, ¿verdad? En trabajo, en todo, ¿verdad? Es muy triste de ver cómo existen, ¿verdad? Personas en los puentes durmiendo, y cómo, cómo se vive de esta manera, ¿verdad? Pero claro, ¿verdad? Esto ya es cada quien, cada uno, ¿verdad? De nosotros, de, de hacer algo. Pero aquí, ¿verdad? Como vamos a leer, la iglesia, la iglesia debe ser responsable de hacer algo, ¿verdad? Por la gente. Claro, la palabra del Señor nos enseña, ¿verdad? Que debemos de priorizar al hermano o hermana, ¿verdad? Que está pasando situaciones difíciles, ¿verdad? Pero la palabra del Señor también nos enseña que si nosotros unidos ayudamos al hermano, el Señor va a proveer abundancia para la necesidad de los santos y para la obra, ¿verdad? Y esto es lo que no se hace ya. Lamentablemente, eso sí. Bueno, vamos a leer, ¿verdad? El versículo 14 del capítulo 3 de Apocalipsis, ¿verdad? Vamos a leerlos todos, del 14 al 22, ¿verdad? Y después vamos a hablar un poquito sobre esto. La Odisea, ¿verdad? Versículo 14. Y escribe al ángel de la iglesia de los laodicenses. Estas cosas dice el Amén, el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación de Dios. Yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Yo quisiera que fueses frío o caliente, mas, mas porque eres tibio y no frío ni caliente, yo te vomitaré de mi boca. Porque tú dices, yo soy rico y soy enriquecido y no tengo necesidad de ninguna cosa, y no conoces que tú eres cuitado y miserable y pobre y ciego y desnudo. Yo te aconsejo que de mí compres oro afinado en el fuego, para que seas hecho rico, y vestiduras blancas, para que seas vestido, y que la vergüenza de tu desnudez no se descubra. Y unge tus ojos con colirio, para que veas. Yo reprendo y castigo a todos los que amo. Sé pues celoso y arrepiéntete. He aquí yo estoy de pie a la puerta y llamo. Si alguno oyere mi voz y me abriere la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Al que venciere, yo le daré que se asiente conmigo en mi trono, así como yo también vencí y me asenté con mi Padre en su trono. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice en las iglesias. ¿Verdad? Claramente aquí leemos, aquí el Señor Jesucristo nos está hablando de la salvación, ¿verdad? Porque yo sé que muchos han escuchado sobre te vomitaré de mi boca, están refiriéndose ellos, ¿verdad?, de la salvación, y eso es erróneo, ¿verdad? Eso es mentira, eso es herejía, ¿verdad? Ya que el Señor claramente aclara en el versículo 20, perdón, el 19, dice, yo reprendo y castigo a todos los que amo. Sé pues celoso y arrepiéntete. Aquí está hablando de sus hijos, ¿verdad? Es el problema que muchos no entienden, ¿verdad? Y estos maestros que han entrado, ¿verdad?, encubiertamente, porque así ha pasado, ¿verdad? Podemos ver cómo estos hombres han hecho mercadería de la fe, ¿verdad? Estaba hablando con mi hermano Oscar, ¿verdad? Y él estuvo comentando sobre esto, sobre las Biblias. También hemos comentado también sobre cobrando
para venir a predicar. Eso, una sinvergüenzada, ¿verdad? Y vemos todas estas cosas, ¿verdad? Que son enseñanzas, ¿verdad? Que no vienen de Dios, ¿verdad? No está hablando nada de la salvación. Lo que hace aquí es escandalizar a los hermanos y también, ¿verdad? Poner peso a los hombres que no conocen a Dios, y con engaños se les da un falso evangelio y una falsa doctrina. Imagínense que poder hacer algo antes de venir a los ojos de Dios y presentarnos limpio, eso nunca lo podemos hacer, ¿verdad? Porque el Señor lo que hace es limpiarnos, ¿verdad? Jesucristo, ¿verdad? A través de su sangre, que es la que nos limpia de todo pecado. Entonces, hasta que el Señor Jesucristo nos limpia, nosotros tenemos en ese instante una comunión con el Padre, uno a uno, ¿verdad? Entonces, no es que uno tiene que dejar de pecar o hacer esto o lo otro, es entender, ¿verdad? De corazón, aceptando el Evangelio, que es lo que hizo Jesucristo, poniendo toda nuestra confianza en el sacrificio, lo que Jesucristo hizo y por qué lo hizo, ¿verdad? Entonces su sangre es la que nos quita, la que limpia todo pecado, ¿verdad? Efesios capítulo 1, 13. Y cuando leímos aquí, ¿verdad? El versículo 15, yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Yo quisiera que fueses frío o caliente. Un ejemplo, ¿verdad? Estar en los dos lados. Estar en lo del mundo y estar en lo de Dios, ¿verdad? Entonces, aquí el 16 dice, mas porque eres tibio y no frío ni caliente, yo te vomitaré de mi boca. Recalcando otra vez, ¿verdad? Aquí no habla de la salvación, sino que muchos, ¿verdad? Pierden el testimonio, se les quita el candelero, ¿verdad? Claro, al quitar el candelero, ¿verdad? ¿Cómo uno alumbra? No sé si han escuchado mucho, ¿verdad? Sobre el de estar lleno. Todos tenemos el Espíritu Santo, los que hemos nacido de nuevo. Pero es muy diferente estar lleno del Espíritu Santo, ¿verdad? Y tener el Espíritu Santo. Todos lo tenemos. Pero depende de que nosotros, cómo andemos en los caminos del Señor, vamos a ser llenos, ¿verdad? Del Espíritu Santo. Estar enfocado en su palabra, ¿verdad? Y esto es lo que nos da, ¿verdad? Esa sensación, ese deseo de hablar del Señor, ¿verdad? Porque es una comunión constante que el hermano está teniendo con el Señor, ¿verdad? El Señor está dispuesto a ayudar al hermano o hermana. Vamos a 2 Timoteo capítulo 2 para que escuchemos a quienes usa el Señor. Capítulo 2 de 2 Timoteo, del versículo 19 en adelante, dice, 2 Timoteo 2:19 en adelante, dice, pero el fundamento de Dios está firme, teniendo este sello: el Señor conoce a los que son suyos, y apártese de iniquidad todo aquel que nombra el nombre de Cristo. ¿Okay? Ahora el 20. Pero en una casa grande no solamente hay vasos de oro, ¿ya? Y de plata, sino también de madera y de barro, y asimismo unos para honra y otros para deshonra. O sea que no solo hay vasos de oro, dice, ¿verdad? Hay hermanos que están entregados, ¿verdad?, a la palabra de Dios. No son hermanos, ¿verdad?, carnales, ¿verdad? Porque aquí hay hermanos carnales. Aquí los hermanos carnales son, ya le voy a decir cuáles son los hermanos carnales. Sino también de madera y de barro. Y asimismo, unos para honra y otros para deshonra.
Aquí los que son para honra, ¿verdad? Son los que hacen lo que agrada al Señor. Los que están meditando en su palabra, ¿verdad? Los que están dispuestos a entender lo que el Señor nos habla en su palabra, ¿verdad? A seguir con humildad, estar dispuesto, ¿verdad? A lo que el Señor nos pone en nuestro corazón, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que hace esto? Cuando nosotros leemos, cuando estamos constantes, ¿verdad? En la lectura, en la oración, y aceptamos lo que el Señor nos demanda, ¿verdad? En lo que a Él le agrada, entonces el Señor nos va a poner eso, ¿verdad? Nos va a llenar del Espíritu Santo y nos va a dar que nosotros podamos servir, ¿verdad? Y hablar del Señor. Ahora, los de deshonra, ¿verdad? Un hermano que tiene un mal testimonio, carnal, ¿verdad? Muy carnal. Su manera de ser, su manera de actuar. Y esto existe, ¿verdad? Y es real. Un hermano que es criticado por el mundo, mira, es cristiano y se porta de esta manera, ¿verdad? Porque la palabra del Señor es bien clara, ¿verdad? Aquí el Señor nos dice, ¿verdad? En su palabra, pueden leer el libro completo de Timoteo, la primera epístola y la segunda. Y el libro completo de Tito. Es muy claro el Señor como nos pide que vivamos, ¿verdad? Y no hay que dar lugar para el enemigo que hable o nos señale, ¿verdad? De una manera de que todos, ¿verdad?, se den cuenta de nuestro testimonio. Y parte del testimonio, ¿verdad? Nosotros vamos a ser tachados, ¿verdad? Por el mundo, ¿verdad? Claro, pues el Señor dice que no nos van a vituperar, vamos a ser perseguidos, ¿verdad? Pero claro, los que viven piadosamente, pero estamos hablando de lo que habla, mira cómo se portó con esta persona y es cristiano, ¿verdad? Eso es lo que estamos hablando, el testimonio, ¿verdad? Del hermano que dice ser hermano, ¿verdad? Entonces, eso es un hermano, ¿verdad? Carnal, porque no se sujeta a la palabra del Señor, ¿verdad? Sigue más el sentimiento de su corazón, su carne, ¿verdad? Y leemos aquí en el versículo 21. Así que si alguno se purificare a sí mismo de estas cosas, será vaso para honra. ¿Ya vieron? Santificado y útil para los usos del Señor y aparejado para toda buena obra. ¿Eh? Dice, también huye de las concupiscencias juveniles, mas sigue la justicia, la fe, la caridad, la paz con los que invocan al Señor de puro corazón. Aquí claramente el Señor nos da las cualidades, ¿verdad? La justicia, seguir la justicia, hacer lo que es justo delante del Señor, ¿verdad? No solo hacerlo porque el Señor nos manda, sino conocer la naturaleza, ¿verdad?, del Señor. ¿Cuál es la naturaleza del Señor? Él es justo, Él es tardo para la ira, Él ama, ¿verdad?, la caridad, ¿verdad?, ser dadivoso, ayudar a una persona necesitada. La paz, ¿cuánto tenemos esto, verdad? Pero, o sea, eso es bueno, ¿verdad?, de ver lo que el Señor le agrada. Entonces, yo se los digo, ¿verdad?, muchas veces da pena, porque hay que reconocerlo. No somos perfectos, pero solo porque no somos perfectos, ¿verdad?, no vamos a intentar. Debemos de intentar, ¿verdad? Mi carácter de esta manera, pero yo nací así, yo soy así, el Señor me ama. Claro que el Señor nos ama como somos, pero estamos dándole más lugar a la carne. Yo soy así.
que yo siempre he tenido cara de naranja agria. Pero ¿a quién voy a complacer más? ¿Verdad? Estas son cosas que nosotros debemos de meditar. Ahora escuchemos aquí. En el 22. Huye pues, también huye en las concupiscencias juveniles, mas sigue la justicia, la fe, la caridad, la paz con los que invocan al Señor de puro corazón. Pero las cuestiones necias e insensatas desecha, sabiendo que engendran contiendas. Bueno, esto es cuando la persona, ¿verdad?, están contradiciendo, ¿verdad? Y cuando la persona no está escuchando y más solo gritando o no teniendo esa, ¿cómo le diría? Esa gentileza o respeto, de verdad, de dejar a la persona hablar. ¿Para qué entrar en contienda, verdad? Porque la persona está cerrándose y lo que crea es una disputa. ¿Y qué van a decir los oyentes? No, esto no tiene sentido, ¿verdad? Mejor dejar eso, ¿verdad? Ahora, el 22. Y el siervo del Señor no debe ser contencioso, sino benigno para con todos. Para con todos. Es con todos. No, que este hombre es así, que no sé qué. Bajar el gas, ¿verdad? Dejar ir ese, no sé, es como no se ha puesto ustedes una olla de presión, que cuando ya tiene demasiada ya presión, ¿verdad? De lo caliente que está, ya sale la presión, ¿verdad? Y hace un ruido. Ya quitar la tapadera, ¿verdad? Para que no vaya a explotar. Y eso significa golpear la carne, ¿verdad? Si nosotros experimentamos algo que nos molesta, miren, si nosotros de verdad queremos agradar al Señor, nosotros en ese momento no hay necesidad que uno se arrodille o algo, podemos estar de pie, acostado o algo. Esta persona me hizo esto, me está diciendo muchas cosas que no son verdad, y en ese instante orar, ¿verdad? Eso significa sujetarse, ser humilde. Eso es ser humilde. Hay una frase que el mundo usa. Dice, al tonto ni Dios lo quiere. Eso no existe en la Biblia. Mira las cualidades que el Señor, lo que dice aquí, dice. ¿Ah? El siervo del Señor no debe ser contencioso. No podemos contender. Sino benigno, calmo, ¿verdad? Benigno para con todo, apto para enseñar, sufrido. Una persona que ha sufrido mucho, pero el sufrimiento, lo que permite el Señor el sufrimiento es porque para que nosotros siempre experimentemos ese dolor y podamos, a través de ese dolor, nosotros podamos compadecernos, ¿verdad?, de la persona que está sufriendo. Porque miren, por ejemplo, si viene una persona y me dice, mira, me quemé la mano, podemos sentir algo de, tal vez podemos decir lo siento, pero nosotros, o sea, no he sufrido eso, lo que esta persona, es un ejemplo, ¿verdad? Lo que esta persona ha pasado, ¿verdad? Hay personas que han perdido a sus padres, y tal vez uno de ustedes, ¿verdad?, ha perdido a su papá, y entonces cuando la persona está triste, ¿verdad?, el Señor, por lo que has pasado, te ha puesto en el corazón, y de esa manera, ¿verdad?, puedes venir a la persona y dar tu testimonio, ¿verdad? El Señor permite muchas cosas y poder ayudar a esa persona, ¿verdad? Entonces, debemos de entender muchas veces, ¿verdad?, cuando alguien nos está hablando, porque la carne le gusta jactarse, la carne le gusta yo. Es que están hablando mal de mí, es que me tratan de esta manera, ¿verdad? Entonces, lo que sucede en estas ocasiones, ¿verdad?, es que
nos ponemos es que yo, ay, pobrecito de mí, que nadie me quiere, que todos me tratan mal. Entonces, eso es ya vivir en la carne, ¿verdad? Y ser un hermano débil si se enfoca mucho en estas cosas, ¿verdad? En los sentimientos. Pero es una batalla, ¿verdad? El golpear la carne es algo que nosotros debemos de meditar. Hay muchas maneras, ¿verdad? Que he experimentado y se los digo, yo también, todos pasamos por eso, ¿verdad? Y el Señor permite esto para que nosotros despertemos y también entendamos. Pero muchas veces, ¿verdad? Pero como nosotros nos enfocamos más en la carne, dejamos ir esa bendición, ¿verdad? Que el Señor también nos quería bendecir, de que alguien podía acercarse a nosotros y nosotros ayudar, ¿verdad? Y también ayudar en el crecimiento de nosotros. Han habido muchas veces, ¿verdad? Que me han humillado delante de otros, ¿verdad? Y duele, y hay ocasiones que me enfoqué en el dolor, en la carne, ¿verdad? Que en vez de ese Señor, orar en ese instante, ¿verdad? Señor, ayúdame, porque yo no quiero explotar, yo no quiero hacer la voluntad de la carne, sino bendice a esta persona. Y miren, al instante el Señor hace la obra, lo hace. ¿Por qué? En el momento de humillarte y no dejar que la carne, ¿verdad?, se jacte, le damos lugar al Señor y el Señor hace la obra al instante. El Señor te da algo, un sentir, y puedes acercarte a esta persona, ¿verdad? Mira, ¿tienes algún problema? Yo no te he hecho nada, pero está bien si piensas que soy así, lo que sea, ¿verdad? El Señor pone algo y el Señor lo remedia al instante. Pero cuando nosotros de verdad nos sujetamos, ¿verdad? Nos humillamos, ¿verdad? Y esto es lo que habla la palabra del Señor aquí, ¿verdad? Sufrido, imagínense, ¿verdad? Sufrido. ¿Sufrido por qué? Miren, un pastor o un hermano, es que no importa quién sea, ¿verdad? Porque todos sufrimos. Un hermano o hermana que ha sufrido, ¿verdad? Y viene alguien, ¿verdad? Se acerca a pedir un consejo, ¿verdad? Por eso el Señor nos capacita en toda esta área, ¿verdad? No todos vamos a experimentar, ¿verdad?, la muerte de un ser querido o una pérdida, ¿verdad?, tan importante de nuestra vida. Puede ser también el trabajo, en que tal vez alguien está teniendo problemas con su matrimonio. De muchas maneras, ¿verdad?, el Señor nos ayuda, nos pone en muchas posiciones para que nosotros podamos servir, ¿verdad? Recordemos, ¿verdad?, que si nosotros amamos, porque sabemos qué es el rechazo, ¿verdad? Nosotros sabemos qué es lo que es ser amado y podemos distinguir lo que es el rechazo y el amor, ¿verdad? Debemos de pasar por todo esto, ¿verdad? Para poder nosotros tener una empatía, ¿verdad?, hacia la persona. Escuchen lo que dice aquí el 24. El 25, perdón. Que con mansedumbre, ¿cuántos tenemos, verdad? Esa capacidad cuando alguien nos está gritando, ¿verdad? Y con mansedumbre, mira, hombre, mira, discúlpame. Este es un, ¿cómo les diría? En inglés se dice challenge. Se me olvidan, miren, como la única persona que hablo yo aquí en español es con mi hermano Oscar, ¿verdad? Y hablo mucho español y solo inglés hablo aquí, ¿verdad? Entonces se me olvidan las palabras. Es una... Ay, Señor, me disculpan. Es como que dice que con mansedumbre instruya a los que se oponen. Con mansedumbre, o sea, con delicadeza, con humildad, ¿verdad?
ser pasible, ¿verdad? Miren, con mansedumbre, que con mansedumbre instruya a los que se oponen, a los que se oponen, ¿m? A los que no quieren escuchar, ¿verdad? El rechazo, ¿verdad?, del evangelio. Miren, es algo que nosotros nos enfocamos más en que nos rechazan a nosotros, ¿verdad? Y eso es algo, eso es carnal, porque no están rechazándome a mí. Y el Señor dice, ¿verdad?, que no se preocupe, ¿verdad?, que no lo rechazan a ustedes, sino a mí, dice el Señor, ¿verdad? Entonces nosotros debemos de, es al Señor, pero ¿qué debemos de hacer nosotros? Sentir compasión por esa persona. ¿Por qué? ¿Dónde va esa persona? ¿Verdad? En la realidad, ¿dónde va esa persona que está rechazando? Lo que tenemos que hacer es ser respetuosos con esa persona, ¿verdad? Y orar por ellos, ¿verdad? Eso es todo. Por eso el Señor dice, ¿verdad? Misericordia quiero y no sacrificio. Y debemos entender la voluntad del Señor. Que con mansedumbre instruya a los que se oponen, por si quizás Dios les dé que se arrepientan para conocer la verdad. 26. Y se zafen del lazo del diablo en que están cautivos de él a su voluntad. Ya. Entonces, ¿verdad? Si vamos al capítulo 3 de Apocalipsis, vemos el 16, mas porque eres tibio y no frío ni caliente, yo te vomitaré de mi boca. El testimonio. Uno pierde el testimonio. Entonces, Señor, bueno, no puedo utilizarte. No quieres hacer caso, no quieres escuchar, ¿verdad? Entonces, vamos a darle este trabajo a otros, ¿verdad? Ahora aquí dice, porque tú dices, yo soy rico y soy enriquecido y no tengo necesidad de ninguna cosa, y no conoces que tú eres cuitado y miserable y pobre y ciego y desnudo. ¿Por qué? Imagínense cuántas riquezas nosotros perdemos, ¿verdad? Por perder el testimonio. Perdemos las bendiciones del Señor que Él siempre ha querido darnos. Perdemos las riquezas. Estamos hablando, ¿verdad? Riquezas que son puestas, ¿verdad?, en nuestra alcancía, donde está el cielo, ¿verdad? De nuestros galardones que el Señor nos va a dar, ¿verdad? Y dice aquí, ¿verdad? Y soy enriquecido, perdón, porque tú dices, yo soy rico y soy enriquecido y no tengo necesidad de ninguna cosa. Imagínense, ya olvidando al Señor, ¿verdad? Olvidando cómo nos sacó el Señor, cómo nos salvó, las bendiciones que nos ha dado, lo que ha hecho Él por nosotros, ¿verdad? Y el 18 dice, yo te aconsejo que de mí compres oro afinado en el fuego. ¿Cómo se afina el oro? El oro en el fuego. Para que seas hecho rico, y vestiduras blancas para que seas vestido. Aquí los falsos maestros, ¿verdad?, dicen, ya viste, es de la salvación. No es la salvación. Hay vestiduras blancas, claro, hay vestiduras blancas, y hay vestiduras que el Señor va a dar para los que reciben galardones, ¿verdad? Eso debemos de tener entendido, ¿no? ¿Verdad? Debemos entender esto, ¿verdad? Dimos este ejemplo antes en uno de los videos, en Daniel. Recordemos, Daniel ya estaba vestido, él estaba sirviendo a Nabucodonosor, ¿verdad? Pero ¿qué es lo que le dio Nabucodonosor por su servicio e interpretar el sueño y ser humilde, ser sabio, claro, por medio de la sabiduría de Dios?
Y cuando él interpretó el sueño, ¿verdad? Que había hecho Nabucodonosor, que daría vestiduras, ¿verdad? Daría presentes y respeto a esta persona, ¿verdad? A Daniel. Lo hizo también el rey después de Nabucodonosor, ¿verdad? Y entonces aquí vemos, ¿verdad? Cómo Daniel fue exaltado por medio de esa humildad, ¿verdad? Por medio de la lealtad al Señor, ¿verdad? El Señor lo exaltó, ¿verdad? Delante del rey, de los reyes, ¿verdad? Y esto es lo que está hablando aquí el Señor. No es nada sobre la salvación aquí, ¿verdad? La salvación es eterna. La salvación no tiene principio ni fin. Ya cuando somos de Dios, ¿verdad? 18. Yo te aconsejo que de mí compres oro afinado en el fuego para que seas hecho rico y vestiduras blancas para que seas vestido y que la vergüenza de tu desnudez no se descubra y unge tus ojos con colirio para que veas. Ya un hermano, ¿verdad? Ya con el testimonio perdió su testimonio. No es que uno ya pierde su testimonio, ¿verdad? Completamente y puede levantarse, ¿verdad? Porque el Señor es poderoso para levantarlo a uno, ¿verdad? Pero si el hermano o hermana está decidido, Señor, yo me arrepiento, yo he estado mal, y el Señor nos levanta. Pero eso tiene que nacer de uno, ¿verdad? No se descubra, ¿verdad? Su desnudez. Desnudez no se descubra. Y unge tus ojos con colirio para que veas, ¿verdad? ¿Ya? 19. Yo reprendo y castigo a todos los que amo. ¿Ya? ¿Ya vieron? Aquí, que el padre que ama a su hijo, lo castiga. ¿Verdad? Nosotros cuando somos nosotros, la naturaleza de ser hijos no cambia. Tenemos esto, ¿verdad? Que aunque el padre no quiera a un hijo o no lo acepte, su ADN, ¿verdad? Lo identifica. ¿Quién es el padre y quién es el hijo? ¿Verdad? Nosotros debemos entender esto. Nosotros, antes de conocer al Señor Jesucristo, antes de ser salvos, no éramos hijos de Dios. Éramos creación de Dios, ¿verdad? Pero no éramos hijos de Dios. Pero ahora, cuando nosotros estamos en el Evangelio de Salvación, nosotros venimos a ser hijos de Dios y herederos de las promesas del Señor. ¿Ya? Entonces, nosotros, lo que el Señor nos ha dado, no lo podemos perder. Somos sus hijos. Y ya como dice el 19, yo reprendo y castigo a todos los que amo. ¿Ya? Sé pues celoso y arrepiéntete, dice. 20. He aquí yo estoy de pie a la puerta y llamo. Si alguno oyere mi voz y me abriere la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Muchos aplican esto a la salvación. Esto no es así. Esto está hablando, ¿verdad? A los hermanos que andan en el mundo, ¿verdad? Han perdido su testimonio. Y el Señor les pone en su corazón: hey, mira, estás mal, ¿verdad? Él está golpeando a muchas iglesias también, donde han sacado a Jesucristo, ¿verdad? Han agarrado otro evangelio, han agarrado otra doctrina, y viene alguien a decirles: miren, ustedes están mal, están predicando algo que no es así, están instruyendo a la iglesia incorrectamente. ¿Y qué es lo que hace esta persona, el pastor o los diáconos o la iglesia? Váyanse, ¿verdad? Y esto es apostasía. De esto es lo que está hablando el Señor, ¿verdad? Aquí está hablando claramente: si alguno oyere mi voz. Estos son para los que están escuchando y meditan, ¿verdad? 21. Al que venciere,
yo le daré que se asiente conmigo en mi trono. Ya somos hijos, pero hay galardones que el Señor nos va a dar por seguir, tener con nosotros, ¿verdad? Lo que Él nos ha dado. El evangelio puro, la doctrina, ¿verdad? Correcta a la iglesia. Y aquí dice, si alguno oyere y me abriere la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. ¿Mm? Esa es la comunión, ¿verdad? Del Señor con sus hijos. Entonces, ¿qué es lo que sucede? El 21, al que venciere, yo le daré que se asiente conmigo en mi trono, así como yo también vencí. ¿Mm? Y me asenté con mi Padre en su trono. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. ¿Ya? Aquí está hablando solo de salvos. Está hablando de salvos. Está hablando solo de los hijos del Señor. Hay muchas, ¿verdad? Muchas ovejitas que andan descarriadas, ¿verdad? Y viven una vida mundana, ¿verdad? Entonces, ¿cómo el Señor va a utilizar al hermano o la hermana, ¿verdad? Que anda de viaje apartada, muy rebelde a la palabra del Señor? Entonces, ¿de qué uso podemos ser, verdad? Entonces, ¿qué es lo que hace el Señor cuando dice, te vomitaré de mi boca? Yo no te puedo utilizar. ¿Mm? Estás haciendo tu voluntad. ¿Cómo vas a poder escuchar, verdad? La voluntad de Dios. Muchos dicen, ¿cuál es la voluntad de Dios? Leamos la palabra del Señor y está toda la voluntad del Señor ahí, ¿verdad? Ahí sale cómo debemos de actuar, cómo debemos de hablar, ¿verdad? Y lamentablemente, esta iglesia, la Odisea, a como se habla, ¿verdad? Lamentablemente, esto está en las iglesias y se lo puedo decir, es el 80%. Es muy raro. Yo, sinceramente, con vergüenza lo digo y con tristeza, yo no, es muy raro que he visto esto. Que una iglesia se recaude en ayuda para un hermano que está necesitado. La mayoría solo es para el pastor, y esto no es palabra de Dios. Eso es mentira, eso no era así, no es así. Porque la palabra del Señor muy clara lo dice, ¿verdad? Lean por favor la primera epístola de Timoteo, segunda de Timoteo y todo el libro de Tito. Claramente dice el Señor cómo debe de ser la iglesia, ¿verdad? Imagínense. Claro, el pastor vive del evangelio, el salario, ¿verdad? Maestros, los que enseñan la palabra del Señor, ¿verdad? Pero aquí solo es para el pastor. Ahora, la palabra del Señor le enseña en el capítulo 5, pueden leerlo, en 1 Timoteo, lo que es para las viudas, cuáles son las viudas, que son las viudas verdaderas, y las viudas pues que son jóvenes, y el Señor instruye a los hijos, ¿verdad? Cómo debemos de comportarnos, cómo debemos ayudarnos, los hijos, ¿verdad? Las mujeres que son viudas, que tienen hijos, los hijos tienen que proveer a su madre, ¿verdad? Así que nosotros no podemos decir es que nadie nos ha dicho. Ahí la palabra del Señor lo dice claro, ¿verdad? Y sinceramente, ¿verdad? Cuando uno tiene algo para dar, oren. Si tienen algo de ayuda para alguien, oren primero, que el Señor es que les va a poner en sus corazones dónde es que se va a llevar esa ayuda, ¿verdad? Porque realmente no podemos solo dar porque yo voy a dar, pero debemos tener una razón, ¿verdad? Y pedir dirección al Señor. O pueden observar a un hermano, ¿verdad? Tal vez no tiene zapato o le falta ropa, ¿verdad? Muchos que sufren de
de escasos recursos, ¿verdad? Imagínense, ¿verdad? Hay mucha pobreza en la iglesia por esto, porque el Señor dice claramente, ¿verdad? Que en esta necesidad, ¿verdad? Los santos se ayudan y el Señor dice que suplirá, ¿verdad? La necesidad de los santos y habrá en abundancia para poder ayudar, ¿verdad? En la obra. Entonces, esto es lo que no se está haciendo ahora, ¿verdad? Esto es apostasía. Apostasía significa apartarse de la verdad. Y también, ¿verdad? Podemos ver en los casos de ir a ayudar a alguien, ¿verdad? Que no sea, que no tiene que ser uno de la iglesia, ¿verdad? Ir a ayudar a alguien. A veces el Señor nos pone algo, nos pone en nuestros corazones de ver, ¿verdad? Esta persona necesita algo, ¿verdad? Entonces, hay muchas maneras, pero lamentablemente no se hace esto. Pueden también leer en el capítulo 6 de los libros Hechos, cómo el Señor, ¿verdad? Está bendiciendo a toda la iglesia, porque venían hermanos que tenían otras propiedades y las vendían para, no dice la necesidad del pastor, para la necesidad de los, no es singular, está hablando en plural, de los santos, ¿verdad? Esto no solo es una persona, está hablando de toda la iglesia. Y estas personas, ¿verdad? Que hay cristianos, habían y hay cristianos que tienen recursos. Y esto lo va a tener el Señor, ¿verdad? Pero esto no se ve. Es muy raro, ¿verdad? Pero bueno, estamos ya viviendo ya los últimos tiempos y esto se acaba, ¿verdad? Y lamentablemente la apostasía no la podemos parar. Pero sí, los que quieren escuchar van a abrir sus oídos, ¿verdad? Espirituales y el Señor, ¿verdad? Los va a bendecir en muchas maneras, ¿verdad? Bueno, esto es todo por hoy, ¿verdad? Y ya terminamos el video 7 y la última iglesia, ¿verdad? Bueno, que el Señor les bendiga y hasta la próxima si Dios quiere. Hasta pronto.